Yo creo que estamos en presencia, lo estamos viendo, de un cambio geoestratégico global, donde el orden internacional que se implantó después de la Segunda Guerra Mundial y que se relanzó después de la caída de la Unión Soviética y del campo socialista, ese orden que aspiraba, ay, gracias, que aspiraba a un cafecito, me están facilitando. Ese orden aspiraba a crear un orden global con todas las cadenas de suministro integradas, y había una división de funciones. China se iba a convertir en una especie de fábrica del mundo. Las grandes transnacionales del mundo se iban a trasladar a China y a toda Asia Pacífico, y el resto del mundo de alguna manera iba a funcionar alrededor de Chimérica, lo que Neil Ferguson llama Chimérica, que no es más que la relación, ese país dual que involucra a China y a Estados Unidos. Estados Unidos iba a jugar un rol para el que está preparado, es la única potencia que está preparada para ese rol, de ser el garante del orden internacional, con 7 flotas, cientos de bases militares, asegurar la navegación, asegurar el avance en la ciencia, en la tecnología, porque la alianza, el ciberespacio, el espacio ultraterrestre, bueno, esa era la idea utópica. Que hay acuerdo para todo eso, que lo firmó. Pero esa era la idea utópica que se estaba montando, y que en el plano, vamos a decir, de la visión política cultural, descansaba en el multilateralismo, el multiculturalismo, en un mundo sin frontera, una ciudadanía global. Bueno, se proyectó la idea de que el mundo era el espacio y que todos eventualmente íbamos a poder trasladarnos a cualquier parte del mundo. Ahora las comunicaciones se están dando en tiempo real. Sí. Este programa lo están viendo ahora mismo en tiempo real. Gente que puede estar en Asia, que pueden estar... Hay gente que están en Ghana, que están viendo este programa. En África, que pueden estar en Europa. Sí. ¿Tú sabes dónde me dijeron que lo estaban viendo? Sí. El programa pasado, en el Departamento de Estado. No, ellos no están chequeándose. En el Departamento de Estado no dan seguimiento. Sí. Y en el Departamento de Defensa. Sí. Dan seguimiento. Hay un monitoreo interesante. Los hermanos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, ese era el orden que se estaba proyectando. Eso entró en crisis. Algunos dicen que entró en el 2008 con la crisis económica, la recesión. Otros hablan del conflicto en el mar meridional y en el mar oriental, y la toma de Crimea por Putin en el 14. El punto es que ese orden empezó a derrumbarse, y el COVID, la pandemia de Wuhan, o como algunos llaman, el virus del PSG, el virus chino, le dice Trump. Pero propiamente el virus de Wuhan, del PSG, yo digo que es una especie de Chernóbil biológico, lo que pasó ahí. No voy a decir que fue un ataque biológico, pero pudo haber sido un accidente en un P4, y eso es muy delicado. Tiene todas las características. Y lo que resultó después de eso fue una especie como de guerra, de relatos, de imágenes, de demostraciones de poder, etcétera, etcétera. Y eso cambió el mundo. Y lo explica muy bien en Peter Seihan, en El fin del mundo es solo el comienzo, un libro que yo recomiendo leer porque es muy interesante y con muchos planteamientos muy válidos. Empezó la desglobalización. Toda la idea que había empezó a desmontarse y empezó a hablarse ya de la regionalización de la cadena de suministro, de las técnicas del friendshoring, del newshoring, etcétera, etcétera.
Y ya se ve que ese proceso se está dando también acompañado de guerras, de escenarios de guerra. Empezó en Ucrania, esa guerra fue seguida de otros escenarios de guerra en Medio Oriente, en el Sahel. Bueno, el Caribe no está al margen de ese proceso, al contrario, está ahora mismo entrando en ese proceso. Y la administración Trump, al ganar, definitivamente que va a reforzar la idea de un nuevo orden, porque todos los planteamientos que está haciendo la administración Trump, los mensajes que le está mandando a las grandes potencias de primera división, que son Rusia, China y Estados Unidos. Los otros son potencias de una segunda división. Sí. La señal que le está mandando es que viene un orden internacional, como lo define Kissinger en el nuevo orden, el orden internacional, en su última hora, el nuevo orden, el orden internacional, donde las grandes potencias van a exigir áreas, zonas de influencia, controlar sus espacios, redefinir sus espacios. Y vendrá una etapa, se está viendo, una etapa donde volverán las grandes conferencias internacionales. Cuando uno ve cómo se está manejando el tema de Ucrania, o cómo se manejó el episodio de Siria, de que le dijeron un día a Bashar al-Assad, acompáñenos a Moscú. Bueno, eso indica que volvimos a Yalta, al espíritu de Yalta. Coincido plenamente con usted. Volvimos al espíritu de Yalta. Ya había comprado un par de apartamentos. Y entonces el espíritu de Yalta vuelve con mucha fuerza. Acuérdense que, yo lo he dicho varias veces, fue suplantado por el espíritu de Riga cuando muere Roosevelt. Y su grupo deja de tener influencia y gana influencia el equipo que estaba en Riga, a la cabeza del cual estaba George Kennan, que es el ideólogo de la política de contención de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y del campo socialista. Autor del telegrama largo. El del telegrama largo. Entonces, ese enfoque es realmente el enfoque que yo creo que va a venir, pero eso no va a ser fácil. Eso va a pasar un periodo de ajuste, de reajuste. Y es claro también que la administración Trump está mandando una señal de que además de retirarse ordenadamente de zonas donde nunca debieron estar, lo que implicaba un costo enorme para el pueblo norteamericano. Está marcando líneas rojas. Él está señalando también que va a procurar ordenar su zona contigua, lo que Nicolás Spitman llamó el Mediterráneo americano, lo que Alexandre de Marange llamó el vientre blando del Imperio Americano. Realmente está totalmente desestabilizado, y hace mucho, y en buena medida como resultado de las políticas de los propios Estados Unidos, de las políticas sobre todo de la administración Obama, seguido de esta experiencia de Biden. Entonces esos periodos han sido para esta región completamente desestabilizadores. Venía caminando porque la expansión al mundo llevó a Estados Unidos a desentenderse de su zona más estratégica y a virtualmente manejarla con una relación negativa. Al escoger a Marco Rubio, uno se preguntaría aquí en ese punto, ¿valió la pena a qué costo? Porque Estados Unidos se echó el mundo encima, algo que nadie le agradece hoy, descuidó su zona natural, invirtió cuantiosos recursos. Entonces, es que yo creo que el nacionalismo de gran potencia explotó el mundo, vamos a decir, el nacionalismo de gran potencia que empieza a manifestarse
antes de la elección de Trump con el Tea Party, porque el Tea Party fue la señal de que venía un movimiento de fondo desde la sociedad norteamericana para recuperar la familia. Que hay que decir que el Tea Party nació en el 1801 a la doctrina con Andrew Jones. A la doctrina Washington original. Ellos están en esa corriente, seguida de la doctrina Monroe reformulada. Con un nuevo enfoque. Reformulada, porque tiene que ser reformulada. Adaptada a la época. Adaptada a la nueva realidad. Entonces, ellos ya, por ejemplo, al escoger a Marco Rubio, que era presidente del Comité de Inteligencia, y además primer latino que pasa a ser secretario de Estado, manda una señal para toda América Latina y sobre todo para la región Gran Caribe, que incluye a México, incluye a Colombia, Venezuela, Cuba, Centroamérica, la isla de Santo Domingo, todo el Caribe, las Guyanas, todo eso. Bueno, que viene una nueva visión norteamericana como resultado de ese reacomodamiento de las fuerzas de las grandes potencias de la primera división. Hay gente que se está preparando para resistir, porque las señales son muy claras de que al clasificar como actividades terroristas las actividades del narcotráfico y al vincular a actores políticos de la región como terroristas, como narcotraficantes, propiamente, ya ahí empieza un escenario completamente diferente. Y lo estamos viendo con el nerviosismo de muchos actores, también con escenarios que están surgiendo, que hay que monitorearlo con mucho cuidado. Eso que está pasando en el Catatumbo, hay que prestarle mucha atención, pero mucha atención, sobre todo por los mensajes que está mandando el presidente Petro. El presidente Petro, sorprendentemente, mandó un mensaje en estos días que ponía al Caribe y a la isla de Santo Domingo, Haití, de manera resaltante, pero la isla y Florida como el eje de lo que puede ser el escenario de conflicto, porque hay una amenaza velada en ese mensaje del presidente Petro. ¿Lo hace por cuenta propia? No, yo creo que él está representando las fuerzas afines, está representando a Maduro, la gente de Centroamérica, y eso puede para República Dominicana plantear un problema de riesgo, sobre todo si aquí no sabemos mantener la unidad nacional y saber que nuestro principal problema, el único verdadero gran problema que tiene República Dominicana, es el colapso de Haití, la condición de Estado fallido y la tendencia de la comunidad internacional a descartarlo, a desahuciarlo, a darlo por un caso perdido, porque en los hechos eso significa derivar esa crisis hacia acá. Entonces hay mucha fuerza. Perdón, Pelegrín, ¿tú no crees que una descomposición de la isla de Santo Domingo sería una buena coartada para Maduro, para que la atención que se está enfocando en Venezuela pase a centrarse en el Caribe? Miren, y ellos tener un respiro? En esta mesa, Venezuela está de acuerdo de que haya un diálogo para el tema venezolano. Generales, estudiosos de la geopolítica, estrategas. Yo le voy a decir una cosa. En los escenarios de guerra híbrida y aún dentro de la guerra convencional, el crear un escenario de distracción es parte de la estrategia militar. Dígase, general, hable de eso, general. Y en la isla del Caribe hay un riesgo, un potencial de conflicto que ellos lo conocen mejor que todo el mundo. Aquí fue Petro. Me consta. Mira, eso. Mira, a mí no me preocupa tanto a lo que fue Petro. A mí me preocupa el comportamiento, sus mensajes, los últimos mensajes que ha dado. ¿Quién fue que reveló que de los arsenales de Tolemaida y de La Guajira
se habían perdido una gran cantidad de armas y que una buena parte había ido a Haití. Petro. ¿Quién fue que nadie lo esperaba? Que dijo que la droga que se incautó aquí, Petro también, venía del Catatumbo, de los grupos que están en conflicto. sí, Petro también. Sí. La muerte del presidente de Haití. Entonces, él también da unas declaraciones responsabilizando a los colombianos. Él sabe perfectamente de que la acción decisiva de ejecución del presidente Moi surgió de los propios haitianos, de su propio partido Tecalé, y se gestó en Florida. Los colombianos ahí propiamente fueron a darle cobertura a una operación que le dijeron que era para otra cosa. Sí. Son chivos expiatorios. Y entonces, bueno, la prueba está en que se quedan en el terreno y le dicen: si hay un conflicto o problema, váyanse a la embajada de Taiwán, que estaba cerrada, como queriendo complicar a Taiwán en esa vuelta para usarla. Entonces, miren la complejidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El veto, y se lo quiero decir a la diplomacia dominicana, que yo la veo muy activa, pero también un poco ingenua, desorientada, un poco ingenua, porque fuimos al Consejo de Seguridad, hicimos gestiones allá, porque en principio nadie puede objetar, pero no llamemos engaño. La primera vez Rusia y China dieron argumentos más que sobrados para vetar la misión MSS de Kenia. No vetaron y nosotros nos atribuimos el triunfo de que no vetaran una misión que se concibió para que fracasara. Pero al mismo tiempo, y ahí es que hay que leer los hechos, porque en política internacional nada es más implacable que la política internacional. Claro. Y hay que leer los hechos. ¿Quiénes son los que han en realidad ejercido el veto? No es China y Rusia. El veto vicario lo ha ejercido primero Maduro, en su contradicción con Irfan Ali. Explícale a los televidentes qué es el veto vicario, que es un concepto interesante. Sí, bueno, ese veto, en vez de ejercerlo directamente ellos, lo delegaron a las potencias regionales. Las dos potencias regionales que se opusieron a la misión MSS fueron Colombia y Venezuela. Tanto así, con los pies de barro. pero son potencias. A nivel regional son potencias. Espérate, a nivel regional son potencias. Sobre todo Venezuela, que es el espacio donde ahora mismo están confluyendo con una presencia territorial y de otro tipo. Irán, el narcotráfico, Hezbollah. No, tampoco así. Primera liga y segunda liga. Tampoco así. Claro. Si ustedes buscan el plan de Venezuela, increíblemente el plan económico de Venezuela, el tema petrolero está en el sexto lugar de la economía venezolana. Para que tú veas cómo ya han cambiado también esa geopolítica. No confundamos, ahí está la inteligencia cubana. Y la seguridad cubana altamente nociva, preservando el régimen. Irán con un territorio equivalente a Jamaica. Está el narcotráfico, Rusia y China. Espérate, Rusia y China. No existe narcotráfico en Venezuela. Turquía, con muchos intereses. Primera y segunda división. Entonces, en ese escenario, tenemos que darnos cuenta de que aquí en la región hay un nudo de contradicciones que pueden en un momento dado reventar, y lo que tenemos que cuidarnos es que no revienten aquí. Y yo advierto, porque cada vez que vemos del tema de Haití, que en Haití hay gente que cree que no hay planes, que el problema es que no, hay planes, y el plan es
que estalle el conflicto. Se resuelve aquí. Y que ese conflicto se escale a República Dominicana. Que se ha querido vender de que en Haití no hay institucionalidad, no hay nada. Hay. No, hay. Cada uno de los tres grupos que están enfrentados, por diferentes motivos y con diferentes estrategias, quieren involucrar a la República Dominicana. Tanto los grandes, ricos, poderosos, la diáspora haitiana y los sectores radicales de izquierda. Porque a Haití no le interesa a nadie. No, porque República Dominicana es un Manuel, es que ellos han visto una oportunidad con un escenario de conflicto e intervención, y ahí ya nos remitimos a Duarte, de venir vamos a decir, en plan de reconquista de las provincias rebeldes, pero ya no con las fuerzas de ellos, porque ellos no tienen fuerza para eso, sino crear los escenarios de conflicto que favorezcan acciones internacionales que determinen la ocupación de la isla, pero eso le va a crear un dolor, le crearía un dolor de cabeza enorme a los Estados Unidos, porque eso va a tener repercusiones en toda la región, porque eso no es cualquier cosa. Eso es un escenario de choque de poblaciones, de conflicto. Bueno, pues entonces agarremos una de las consignas de Duarte: o se hunde la isla, o somos libres e independientes. Ahora tenemos una oportunidad. Viene Marco Rubio. Yo aprovecho este escenario para reiterar el planteamiento que venimos haciendo de que la solución tiene que ser internacional, de corresponsabilidad de Haití en Haití, que Haití se merece ese esfuerzo de rescate, de reconstrucción. Fíjate que Duarte nunca manifestó un sentimiento anti-haitiano, al contrario, le hizo reconocimiento al pueblo haitiano, pero por su valentía, pero ellos allá consciente de que no la identidad haitiana y la identidad dominicana son incompatibles. Y admiro al pueblo haitiano por su lucha, pero somos distintos. Pero pretender la fusión es sencillamente trabajar para el hundimiento de la isla. Entonces, cierro con esta reflexión sobre Duarte. Miren, tres cosas hoy día de Duarte, porque son muchas cosas que se pueden decir de Duarte, porque Duarte hasta nos dejó un manual de instrucciones de qué hacer en cualquier escenario. El que estudia el pensamiento de Duarte sabe que ahí hay un manual de instrucciones. Miren, Duarte es padre de la patria, fundador de la República, sobre todo porque tuvo fe. Y yo le digo al liderazgo político, se lo digo al presidente Abinader, se lo digo a los líderes de oposición, que tengan fe en el pueblo dominicano. Porque hay un problema aquí, siempre se busca, el que está en posiciones de liderazgo quiere que el pueblo le tenga fe, pero cuando están en posiciones de dirección, entonces no le tienen fe al pueblo. Y cuando no hay fe de los que dirigen en el pueblo, eso termina mal. Porque no hay sacrificio, porque Duarte tenía fe y se sacrificó. Y ahí está la experiencia histórica. Entonces, Duarte nos da ese ejemplo, la importancia de la fe. Es más, la República existe, en buena medida, por el acto de fe que de Duarte, el original, y de todos los dominicanos que en cada generación han creído en el proyecto de República Dominicana, fuerte, integrador. No una finca con pasaporte, pero la visión que tenía Santana, por ejemplo, era: esto es una finca con pasaporte. La visión que tenía Báez era: esto es una finca con pasaporte. No. Duarte tenía esa visión. Segundo elemento que quiero resaltar un día de hoy, como hoy: Duarte probó mucha integridad, mucha coherencia en momentos críticos. Él se arriesga todo. Una vez lograba la independencia y proclamaba la independencia para frustrar el proyecto de anexión a Francia, de la bahía de Samaná y de la península de Samaná. ¿Por qué? Bueno, porque él sabía que eso iba a malograr la criatura recién nacida. Iba a nacer con
con una deformación de origen terrible, terrible. Y él se arriesgó, y ellos se arriesgaron, porque fueron todos los trinitarios los que dieron ese golpe de Estado, para evitar precisamente... No todo un sector. No, los trinitarios, sí. Sánchez fue el presidente de la Junta Gubernativa. Claro, y Duarte el secretario, que debió de ser al revés. Pongo ese ejemplo. Y el tercer ejemplo, que es quizá el que más tenemos que tener presente, es que Duarte, que tenía una conciencia importante de los valores de la libertad, de la justicia, también tenía una conciencia muy acendrada sobre la independencia. No, la institucionalidad. Porque fíjense que a Duarte lo proclamó el Cibao como presidente. Y él rechazó esa propuesta de la República en armas, luchando por... Y él se dio cuenta de que él no podía ser un factor de división y de desinstitucionalización de una república recién nacida, y rechazó esos movimientos. Mientras Santana decía, yo participo si yo mando. Esa fue la condición que él puso. Sí. Si yo mando, yo participo en la independencia. Duarte, cuando el Cibao le ofrece todo el apoyo, que Mella lo proclama, tiene el sentido institucional, el sentido profundo de que la república se podía perder como república, el espíritu republicano, si él empezaba una lucha de poder, de ambición, de tipo personal. Para demostrar que no era una ambición personal, que era un proyecto institucional, Duarte prefirió el sacrificio. Oye, y el valor del sacrificio también hay que resaltar, porque a veces hay mucha gente que cree que perdiendo se puede ganar. No, hay mucha gente que no cree que perdiendo se puede ganar. Hay algunos que creen que la historia es de los vencedores, y la historia nuestra demuestra que el sacrificio, la entrega, la negación, el perderlo todo, incluso en un momento dado, es algo que vale mucho, como una gran siembra que luego da una gran cosecha. Por eso tenemos todavía, voy a decir, como dijo Mella, en lecho de muerte, la patria está amenazada, muy amenazada, más amenazada que nunca antes. Y por eso ahora hay que repetir con Mella, siempre, todavía hay patria. Solo un pueblo unido, eso no lo dijo Mella, con la gracia de Dios, porque a Dios no lo podemos sacar de la ecuación, y menos con estas fuerzas enormes que están luchando a nuestro alrededor. Esta es la tormenta perfecta. Con Dios por delante, Dios ante todo y sobre todo, si el pueblo se une, se concientiza, se moviliza, hay patria. Gracias, Pelegrín, por esas conclusiones, esas reflexiones finales, a manera de un ampliatorio en este domingo 26, día de Duarte, dentro del tema si representa la política exterior de Donald Trump, que es la misma que la de los Estados Unidos en los actuales momentos, un riesgo, una amenaza para la República Dominicana y el mundo. En ese sentido, hemos hablado de lo que es la posibilidad de un nuevo esquema doctrinal, la doctrina Trump. Esa doctrina Trump que va encaminada hacia lo que podríamos decir un ambiente de talasocracia, una talasocracia mediante la cual Pelegrín ha mencionado a Nicolás Spearman. Nicolás Spearman, que es el padre, el autor de lo que es la teoría del Rhineland. Esa teoría del Rhineland, o teoría de lo que es el borde, que va amarrada de la mano con lo que es la teoría de Alfred Trager Mahan, que es la teoría del poder naval. Juntas son dinamita. Y si analizamos
si analizamos lo que es el interés por Groenlandia, lo que es el interés por el canal de Panamá, lo que es el interés por el por Canadá, estamos amarrando lo que es la concatenación de esa teoría del Greenland, teoría del borde, a través de esa gran isla, que no es la isla mundial, pero una isla de Groenlandia, la más grande del mundo, con más de 2 millones de kilómetros cuadrados, pero las costas de Canadá, que también amplían lo que es esa talasocracia hacia lo que es el Ártico. El Ártico, que es un ámbito que está controlado por la Federación Rusa en más de un 40%, con injerencia de China, quien es un aliado ahora mismo estratégico. Voy a dar un dato geopolítico. Ahora, que es un aliado estratégico y geoestratégico de China, pero también nos vamos a referir a que, como dice Pellegrín, Yalta, estamos volviendo a Yalta, y volver a Yalta hay que pasar con anterioridad a lo que fue la Carta del Atlántico,